Bienvenidos al avance del capítulo 70 de la telenovela María la del barrio. María no podía contener la felicidad. Después de tanto tiempo, por fin iban a dejar en libertad a su hijo. Sentía que el corazón le latía a 1000 por hora y no podía evitar sonreír mientras hablaba con Luis Fernando. Pero él, en lugar de compartir su alegría, le soltó de golpe que no se hiciera ilusiones, porque ese muchacho no era su hijo. A María no le importó. Para ella, siempre sería su niño, sin importar lo que dijera Luis Fernando. Pero él no tenía tiempo para discutir y, sin más, le cortó la llamada. Aún así, nada le quitaba la emoción. No veía la hora de abrazar a su hijo en cuanto cruzara la puerta de la cárcel. Su tío, que la veía tan emocionada, intentó calmarla, diciéndole que respirara hondo y que no se adelantara demasiado. Pero a María le daba igual. Lo único que importaba era que su hijo iba a salir, y eso la hacía la mujer más feliz del mundo. Además, no podía dejar de agradecer la victoria por haber estado tan pendiente de todo. En su corazón, solo tenía gratitud, porque sentía que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Apenas pudo, María se dirigió a la estación. No tenía cabeza para nada más. Quería estar ahí en el momento exacto en que su hijo quedara libre. Pero Victoria, que la acompañaba, le insistía en que debía calmarse un poco y que, además, no podían tardar demasiado porque si no, Luis Fernando se iba a molestar. A María no le interesaba en lo más mínimo lo que él pensara. Para ella, lo único importante en ese momento era que su hijo iba a salir y, después de todo lo que habían pasado, eso era lo único que realmente valía la pena. Mientras tanto, Luis Fernando estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, una mujer se presentó como la licenciada Marrero. Enojado, porque no recordaba a nadie con ese apellido. Sin ganas de lidiar con desconocidos, le pidió a Roberta que revisara quién era antes de pasársela. Pero en cuanto tomó la llamada, la voz al otro lado le dijo algo que lo dejó completamente desconcertado. Para María, no había nada más importante en ese momento que saber que Nando iba a salir de la cárcel. No quería pensar en nada más, solo quería disfrutar esa alegría. Sentía que después de tanto sufrimiento, por fin podían respirar un poco. No le interesaba recordar los problemas ni lo que habían pasado, solo quería enfocarse en lo bueno. Su hijo estaba a punto de recuperar su libertad. Cuando llegó a la oficina donde debía esperar, trató de mantenerse tranquila, pero la emoción le ganaba. No podía quedarse quieta. Y en cuanto la puerta se abrió y vio a Nando entrar, la felicidad la desbordó. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él y le dijo que ya todo había terminado, que al fin era libre. Nando, al escuchar esas palabras, sintió un alivio enorme. Era como si de repente le hubieran quitado un peso de encima. Pero antes de que pudiera decir algo, María le tomó las manos con firmeza y le dejó claro que, a partir de ese momento, ella iba a hacer todo lo posible por protegerlo. No quería que volviera a pasar por algo así nunca más. Mientras tanto, en otro lugar, Luis Fernando estaba lidiando con un problema que ya lo tenía harto. Con tono seco y sin rodeos, le dijo a la licenciada Marrero que estaba dispuesto a darle dinero, pero con una condición: tenía que firmar un documento donde asegurara que no iba a molestarlo nunca más. Pero ella se cruzó de brazos y le dejó claro que no iba a firmar nada. Luis Fernando, al escuchar su respuesta, simplemente se encogió de hombros y le dijo que entonces no había trato, que hiciera lo que quisiera. Pero Marrero no se quedó callada. Lo miró fijamente y le advirtió que pensara bien lo que estaba haciendo, porque si no llegaban a un acuerdo, ella no iba a dudar en contarle toda la verdad a Tita. Esa amenaza sí que lo hizo reaccionar. No tenía opción. Con fastidio y resignación, le dijo que le entregaría el dinero, pero le exigió que, después de eso, lo dejara en paz de una vez por todas. Cuando Nando finalmente salió en libertad, sintió que podía respirar después de tanto tiempo. Apenas puso un pie fuera, María se acercó de inmediato, con una emoción difícil de ocultar. Antes de que pudiera decirle algo más, se volvió hacia el abogado y le pidió, casi en secreto, que no le dijera nada a Luis Fernando sobre su presencia en la estación. No quería problemas con él. El abogado, con una sonrisa comprensiva, le aseguró que no tenía de qué preocuparse, que su visita quedaría entre ellos. Pero a María no le importaba nada más en ese momento, solo la felicidad de ver a Nando libre. Con una gran sonrisa, le preguntó qué era lo primero que quería hacer ahora que por fin estaba fuera. Nando, sin dudarlo un segundo, le dijo que quería ir a ver a su madre al hospital. María lo miró con ternura, pero con cierto cuidado le recordó que debía pensar bien en lo que le iba a decir. Su madre no tenía idea de que él había estado en la cárcel, y no quería que la noticia la afectara más de lo necesario. Nando entendió la preocupación de María y, con un tono sincero,
le agradeció por todo lo que había hecho por él. Sabía que sin ella, nada de esto habría sido posible. Quiso asegurarse de que algún día podría devolverle cada centavo que gastó para sacarlo de ahí, pero María no tardó en interrumpirlo. Le dijo que no tenía que preocuparse por eso, que lo había hecho con el corazón y que lo único que realmente le importaba era que ahora él tenía otra oportunidad. Con una voz llena de esperanza, le aseguró que, a partir de ese momento, su vida iba a cambiar por completo. Nada volvería a ser como antes, porque ella iba a estar ahí para protegerlo, cuidarlo y asegurarse de que nada malo volviera a pasarle. Lo iba a cuidar como si fuera su propio hijo. Fue entonces cuando Victoria, que los observaba con atención, le explicó a Nando que María había perdido a un hijo cuando era muy joven, y que él se parecía demasiado a ese niño. Al escuchar eso, Nando bajó un poco la mirada, sin saber qué decir. María, con los ojos llenos de emoción, confirmó lo que Victoria decía. No podía negar que la semejanza entre ellos era enorme, y quizás por eso sentía esa conexión tan fuerte con él. Le confesó que quería darle todo lo que no pudo darle a su propio hijo y que deseaba que la dejara estar en su vida, aunque fuera solo un poco. Nando llegó al hospital con el corazón acelerado. Apenas cruzó la puerta de la habitación, su madre, Agripina, lo vio y su rostro se iluminó de inmediato. No podía ocultar la felicidad de verlo después de tanto tiempo. Con emoción, le preguntó dónde había estado, por qué no había ido a verla antes. Nando, sin querer preocuparla, le dijo que había estado trabajando. No quería que supiera la verdad, no en ese momento. No había necesidad de angustiarla con algo que ya había quedado atrás. Para desviar la conversación, le contó que María le había pagado por el trabajo que había estado haciendo. Agripina, al escuchar eso, se sintió aliviada. Si tenían dinero, significaba que podrían pagar lo que necesitaban para que ella pudiera recuperarse sin preocupaciones. Nando, sin dudarlo, le puso el dinero en las manos y le dijo que era para ella, para que pudiera estar mejor y no le faltara nada. Mientras la veía sostener el dinero con una mezcla de emoción y gratitud, no pudo evitar pensar en algo que lo había dejado sorprendido. Con la mirada perdida por un momento, murmuró que nunca en su vida había visto a una mujer tan rica como María derramar lágrimas por alguien pobre como él. Era algo que todavía no terminaba de comprender. Luis Fernando estaba furioso. Sabía que, aunque le pagara el dinero a Penélope, ella no iba a detenerse. Si después de recibir lo que pedía seguía con sus amenazas y su chantaje, no iba a dudar en tomar medidas más drásticas. Y si eso significaba mandarla a la cárcel, entonces que así fuera. No iba a dejar que siguiera jugando con él. Mientras tanto, María llegó a su casa con una sonrisa que no podía ocultar. Sentía una alegría inmensa al saber que Nando ya estaba libre. Apenas cruzó la puerta, se lanzó a los brazos de su tío, abrazándolo con fuerza. No le importaba nada más en ese momento, solo la felicidad de saber que todo había salido bien. En otro lugar, Penélope llegó a la oficina de Luis Fernando, con esa actitud de siempre, como si nada la alterara. Al verlo, soltó un suspiro exagerado y, con un tono entre burlón y exigente, le dijo que había tardado demasiado, pero que no importaba, siempre y cuando le entregara su dinero. Estaba lista para recibirlo, pero Luis Fernando no estaba de humor para sus juegos. María estaba tan contenta que no podía quedarse quieta. Con una sonrisa enorme, se acercó a Tita y le dijo que tenía ganas de consentirla, que quería llevarla al centro comercial y comprarle lo que quisiera. Pero en lugar de emocionarse, Tita la miró, cruzándose de brazos. Algo en su madre no le cuadraba, la notaba distinta, como si estuviera en otro mundo. No pudo evitar preguntarle qué estaba pasando, por qué actuaba así. María, sin perder la sonrisa, le explicó que todo era porque Nando había salido de la cárcel y que, además, él era inocente. Para ella, eso era motivo suficiente para estar feliz. Pero Tita no pensaba lo mismo. Con el mismo enojo en su mirada, le recordó a su madre que ese chico había entrado a su casa a robar, que no entendía cómo podía estar tan contenta por alguien así. María suspiró, intentando calmarse. Le explicó que Nando no había hecho eso por maldad, que no era un ladrón, sino un muchacho desesperado. Su madre estaba enferma y él solo quería conseguir dinero para comprarle las medicinas. Pero Tita no estaba convencida. Le advirtió que no se encariñara con él, que al final de cuentas, no era su hijo. María la miró con paciencia. Sabía que Tita todavía no entendía muchas cosas, así que, con un tono tranquilo, le dijo que algún día, cuando fuera más grande y viera la vida de otra manera, entendería por lo que ella estaba pasando. Pero por ahora, solo esperaba que no la juzgara tan duro. Penélope, con esa actitud altanera de siempre, le aseguró a Luis Fernando que ya no pensaba pedirle ni un solo centavo más,
pero con una condición: que él firmara el documento que le estaba dando. No tenía muchas opciones, así que terminó firmando. No le quedaba de otra. Recibió el dinero y, con una sonrisa de satisfacción, guardó los billetes, sintiéndose triunfadora. Luis Fernando, en cambio, no compartía ni un poco su alegría. Con el rostro tenso y la voz llena de desprecio, le dejó claro que esto terminaba ahí, que no volvería a permitir que lo chantajeara. Y si se atrevía a intentarlo otra vez, la iba a meter en la cárcel sin dudarlo. Pero Penélope no se inmutó. En lugar de asustarse, simplemente se echó a reír mientras salía de la oficina, disfrutando de la rabia de Luis Fernando. Antes de irse, todavía tuvo el descaro de pedirle que la llevara a su casa, como si nada hubiera pasado. Pero Luis Fernando ya estaba harto. La miró con desprecio y, sin pensarlo dos veces, le dijo que no fuera tan descarada y que desapareciera de su vista de una vez por todas. Cuando Luis Fernando llegó a la casa, María no pudo contener la emoción y corrió a abrazarlo con fuerza. Sin soltarlo, le llenó el rostro de besos y, con una sonrisa radiante, le dijo cuánto lo amaba. Estaba tan feliz de verlo que hasta le contó que le estaba preparando algo especial para la cena, algo que sabía que le iba a encantar. Luis Fernando, todavía con el cansancio del día encima, le explicó que había tenido varias reuniones, pero que, por suerte, logró salir más temprano de lo esperado. No parecía demasiado entusiasmado, pero María no le dio importancia. Solo quería consentirlo. Así que, después de otro par de besos, le pidió que se relajara un rato y que no tardara en ir a la mesa, porque en poco tiempo la cena iba a estar lista. Luis Fernando entró a su habitación con paso firme y se dirigió directamente hacia la caja fuerte. Sin perder tiempo, la abrió y guardó con cuidado el documento que Penélope había firmado. Justo en ese momento, la puerta se abrió y María entró, lo que hizo que él se sobresaltara por un segundo. Sin embargo, disimuló rápidamente y terminó de cerrar la caja fuerte antes de volverse hacia ella. María, con su energía habitual, se acercó con una sonrisa y le dijo que le gustaría salir un rato con él y con su hija, que necesitaba distraerse y pasar un buen momento en familia. Estaba de muy buen humor y hasta mencionó que tenía una sorpresa preparada, algo que la tenía muy emocionada. Luis Fernando, aún con la mente en lo que acababa de guardar, la miró con cierta curiosidad y, sin rodeos, le preguntó qué había pasado con Nando. María aprovechó el momento para agradecerle por haber ayudado a sacarlo de la cárcel, pero él, sin darle demasiada importancia al asunto, simplemente le respondió que lo hizo porque ella se lo pidió, sin más. María, con una sonrisa de felicidad, le comentó a Tita que su padre ya había llegado a casa. Al escuchar esto, Tita, con algo de entusiasmo, decidió acercarse a él y preguntarle cómo le había ido. Luis Fernando, todavía algo agobiado por todo lo que había pasado durante el día, le respondió que había estado muy ocupado con mucho trabajo. Tita, con una expresión curiosa, aprovechó para contarle que su madre, María, estaba realmente contenta, pero Luis Fernando, sin mostrar demasiada emoción, comentó que todo lo que había hecho había sido para complacer a María, que solo quería ver a Nando en libertad. No parecía muy entusiasmado por la situación, y su tono reflejaba más una obligación que una verdadera alegría por el bienestar de Nando. Pero Tita, que no era de quedarse callada, le hizo una pregunta que parecía estar rondando en su cabeza: ¿por qué no tienen más hijos ustedes dos?, le dijo a su padre. Luis Fernando, algo incómodo, contestó que no podían tener más hijos, ya que había un riesgo de que pudieran nacer enfermos, lo cual hizo que Tita entonces, con una mirada desafiante, le respondió: si ustedes tienen hijos enfermos, entonces yo no soy hija de usted. Las palabras de Tita dejaron a Luis Fernando completamente sorprendido y sin saber qué responder, sintiéndose intimidado por la firmeza de su hija. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.